El día de hoy, pues yo lo que les vengo a compartir son como esta plática que se llama Atisbos de Posibilidad. Y entonces me gustaría como presentarles varias cosas y después que podamos hacer una conversación, ¿no? La presentación que traigo va como en dos ejes, que es como yo trabajo también como artista, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la realidad, digamos, ¿no? Los acontecimientos, cómo se voy produciendo y cómo las artistas y las artistas de práctica social vamos produciendo en función y en respuesta a lo que está aconteciendo en nuestros contextos. Entonces, con atisbos de posibilidad, quería yo ponerles dos ejemplos de cómo me surge a mí este como concepto, ¿no? O en dónde lo he visto yo y qué es lo que yo quiero reproducir con mis prácticas artísticas. Entonces, el terremoto en la Ciudad de México del 2017 fue uno de esos momentos en donde la urgencia posibilitó un montón de cosas, ¿no? Posibilitó el que pudiéramos realmente ver quiénes son las personas que sostienen a la ciudad, ¿no? Que es la sociedad civil, como esas cosas que uno intuye y que sabes y dices, si el gobierno no hace nada realmente, cómo es que funcionan las cosas, ¿no? Y entonces ahí es cuando lo ves de manera tangible, ¿no? Entonces, si se necesitaba llevar una cosa urgentemente del punto A al punto B en esta dirección y era una avenida principal que normalmente va hacia el otro lado, en esos momentos tenía que ir hacia allá, ¿no? Se cortaba circulación, o sea, se tenían todos los recursos y se ponían a disposición de algo que se necesitaba, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy poderoso para ver que sí podemos llevar recursos a donde se necesitan en el momento adecuado, pero eso lo posibilitó la urgencia, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, a mí uno de los proyectos artísticos que me cimbró mucho fue uno de Spencer Tunick, de estas fotografías masivas, ¿no? Con personas desnudas, y que fui parte de esto en 2007 ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y a mí lo que me movió de esa ocasión fue el estar en un espacio conocido, ¿no? En un espacio público, en donde pues muchas veces, muchas hemos sido acosadas, etcétera, ¿no? Y que estuviéramos o sea, nos puso en una situación vulnerable a todas las personas, ¿no? Que es la desnudez. Era como una vulnerabilidad controlada, ¿no? No era nada más que por inercia fueras tú al Zócalo, sino que tenían pues todo este dispositivo de personas que te decían en dónde dejar tu ropa, cómo hacerlo, ya tenías como, te habían mentalizado, ¿no? Para decir en qué posición te ibas a poner y demás. Y el estar ahí y pasar entre personas de diferentes géneros y que no hubiera ningún acoso, ningún tocamiento y demás, o sea, y realmente ver pues, a los vatos como con ese respeto y curiosidad, fue sí se puede, ¿no? Fue eso es a lo que yo llamo atisbos de posibilidad, fue un sí se puede, que nos relacionemos de una manera respetuosa en espacios íntimos, públicos, con nuestros cuerpos. Lo que sucede es el contexto, ¿no? Eso es lo que se tiene que cambiar. Pero el vivirlo creo que es tremendamente poderoso. Entonces, de ahí a mí me surge como más y más buscar hacer proyectos que vayan de acuerdo a crear estos momentos que aunque sean temporales, puedan hacernos vivir en el cuerpo una manera de relacionarnos distinta. Y eso es lo que para mí posibilita la práctica social feminista, ¿no? Y práctica social es un término paraguas, ¿no? Que habla de cómo creamos estrategias o dispositivos más grandes, ¿no? Que tengan una incidencia tangible en un contexto específico. Entonces, no son proyectos específicamente de un solo día, ¿no? O que se puedan reproducir en diferentes lugares idénticamente, ¿no? Son hechos in situ para la gente que está ahí, por la gente que está ahí, en colaboración, y todo está informado por y para esas personas, ¿no? Entonces, esta es una de las definiciones que tenemos ahí, o bueno, es la definición que tenemos en Disidenta, que es una colectiva que tengo junto con
Lorena Wolfer y María Laura Rosa, de la cual hablaremos en su momento. Pero justamente la práctica social feminista sí ha sido indispensable para avanzar en las agendas transfeministas, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces sí es una manera de incidir fuertemente en la sociedad, ¿no? Y entonces yo les quiero compartir pues algunos de los proyectos que he estado haciendo y unirlos con esta línea del tiempo que tenemos abajo, ¿no? Para que veamos como el avance de los sucesos dentro de los feminismos, más que nada hechos como tangible a través de marchas, porque he estado haciendo pues toda una archiva fotográfica sobre las marchas en la Ciudad de México, y a la par cómo voy respondiendo de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? Que es cómo funciona mucho la práctica feminista y qué es lo que posibilitan, ¿no?, estos atisbos de posibilidad. Entonces, históricas es esto, la archiva que vamos a comenzar a ver, ¿no?, que es de 2016 a la fecha y que, bueno, continuaré, que es de todas estas marchas, y voy intercalando proyectos de práctica social. Entonces, el 2016 para la Ciudad de México pues fue uno de los años más emblemáticos, en donde se retomó todavía más fuerte las marchas en el espacio público, las marchas feministas, no que no hubieran estado antes, sino que sí fue un parteaguas, ¿no? Entonces por eso comienzo desde ahí. Se empiezan, y también lo que quiero mostrar con estas fotos es cómo va avanzando y va cambiando la manera en la que protestamos, ¿no? Y por lo tanto cómo tienen que ir cambiando los proyectos. Entonces, bueno, pues hay tomas del metro, claramente hay una centralización muy fuerte en la Ciudad de México, entonces se trató de salir desde Ecatepec, de Estado de México, para que no siempre fuera a partir del centro hacia el centro, porque no se mueve hacia ningún lado, ¿no? Y entonces hasta me dan ternura estas fotos porque son súper tranquilitas, ¿no? Esa era nuestra primavera violenta, ese stencil en el piso así, súper punk, ¿no? Poner la sangre menstrual, los calzones. Esto es en el camión de Ecatepec hacia la Ciudad de México. Rayar el metro, ¿no? Gritar, la marcha, tal cual, las marchas eran abarcables. Después sucede el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, quien fue asesinada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, y en donde inmediatamente salió la policía a decir que había sido un suicidio, ¿no? Fue asesinada ahorcada con el cordón de una caseta telefónica junto a en la Facultad de Ingeniería. ¿Sí me escuchan bien por allá? Sí. Y entonces ahí seguimos viendo también, esto es dentro de la UNAM, ¿no? Cómo son pegas, cómo son pintas. Y quiero nada más mencionar también que en este año hubo mucho dolor, ¿no? O sea, sí fue un año muy pesado emocionalmente. Esta es de las marchas más tristes en las que he estado, porque había una pesadumbre y un desamparo brutal, ¿no? Y ese mismo año, estoy yendo hacia abajo, sí, ese mismo año, ya en septiembre, es el terremoto, ¿no? Entonces hay todavía más desamparo, más tristeza de qué se va a hacer. Esta es una fábrica en donde murieron muchas mujeres indocumentadas, y tenía una gran parte que tenía un espacio de textil. Entonces era como revivir el 85, en donde habían muerto muchas mujeres de la industria textil y que no se sabía ni cuántas eran, ni que hubiera alguna manera de contactar a sus familias, ¿no? Después, en 2018, hay un atisbo de posibilidad muy bello, que fue el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en Territorio Zapatista, y ese fue otro de los grandes momentos de
de posibilidad, ¿no? O sea, nos juntaron, invitaron a miles de personas, bueno, de mujeres, pues a que fuéramos a su espacio, a su casa, y todos los hombres de sus comunidades se pusieron como al servicio del encuentro, ¿no? Entonces todos se salieron, cocinaban para las personas que estaban dentro y se encargaban de algunas cosas de limpieza o de traer insumos y demás, pero fue un espacio en donde no había presencia de hombres. Y ese también era un atisbo de posibilidad, es decir, en este país no tenemos la tranquilidad de vivir un espacio como se vive ahí, ¿no? Que fueron unos cuantos días de decir, aquí puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, voy a estar segura, no tengo ningún problema, ¿no? Y ese también fue un regalo hermoso que nos dieron ellas. Y de ahí surgieron otros proyectos. Entonces, ese mismo año, dentro del encuentro, yo empecé a hacer fotografías, que era como para hablar sobre cómo nos hemos ido deconstruyendo nosotros, ¿no? Y cómo hemos ido adentrándonos hacia los feminismos, ¿sí? De qué es lo que te llevó a estar en los feminismos, en una búsqueda también de socializar los feminismos, de socializar ese tipo de activismo y de cuestionarnos, ¿no? Entonces salió esta serie en donde hice fotografías y talleres para llegar a hacer fotomurales en espacios públicos. Entonces, estas son fotografías que tomé en el encuentro, justamente, que es en donde nace como hacer esta línea de mujeres y personas de las disidencias. Esa la tomé en el encuentro y después ya al llegar a la Ciudad de México dije quiero expandir el proyecto y seguir como en estos fotomurales, pero me parece imprescindible que haya una parte de tallereo, ¿no? De cómo nos percibimos, de que los fotomurales no solo sean pues una creación personal, sino colectiva, ¿no? Entonces hice estos talleres en donde pues sí cuestionamos temas de representación, temas de los feminismos, de cómo llegamos a ellos, y creamos de manera conjunta estas sketches que sí eran pues lo que realmente querían decir esas personas en ese momento, ¿no? Y este es en una de las puertas del Punto Gozadera, que era un espacio, fue por varios años un enclave y como centro cultural y restaurante feminista en la Ciudad de México. Power on. Gracias. Otro de los fotomurales fue este, que se llamaba Hermana, yo te creo, y que estuvo, bueno, sí que estuvo por casi un año y medio, en una de las laterales de un edificio que se llama Dirú, en la calle López, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Está seccionado porque lo puse en cuadrícula, lo tengo que mencionar siempre. Nunca lo hagan, compañeros, nunca hagan la pega de una cosa de 12 metros por 12 metros en cuadrícula, por favor. Esa era la falta de lana. Y la idea de estos fotomurales es que en esta parte de abajo tienen un código QR que tú puedes escanear y te lleva a los audios de personas que hablan sobre el género, que hablan sobre los feminismos y van explicando justamente cómo se fueron adentrando, ¿no? Esta exposición la llevé al Metro de la Ciudad de México y todo eso fue con respecto a gracias a una residencia artística que hice en el Centro de la Imagen. Entonces tenía que ver mucho con el perímetro, ¿no? Era una residencia de vinculación comunitaria, entonces justo colaboré con el Punto Gozadera y todos los puntos en donde están los fotomurales pues estaban muy cerca unos de los otros, ¿no? Entonces la idea era hacer como estos recorridos, también con una bocina, con audio y estar problematizando cómo fue que tú llegaste a los feminismos y también cómo desmitificar los feminismos, ¿no? Porque siempre empieza a crecer cada vez más este antagonismo entre la ciudadanía y quienes nos nombramos feministas, ¿no? Entonces, ese fue uno de los proyectos. Después, esta es foto de las marchas a favor del aborto, en 2018.
Y ese mismo año también salió el proyecto Azúcar Rabiosa, que cuando llegaron, la canción de salsa que estaba tocando es Azúcar Rabiosa, no era nada más como, ay, vamos a poner salsa chida en lo que llegan, sino es un proyecto en donde, en respuesta a la tristeza y el desamparo y lo cansado que se vuelve lidiar con este tipo de temáticas, ¿no? La idea fue, vamos a protestar en pro de la vida, pero también con vida, ¿no? Entonces, a mí en lo personal el baile me da vida, me fascina, amo la salsa profundamente. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un proyecto que tenga que ver con eso, ¿no? Y surgió Azúcar Rabiosa como parte de un proyecto que se llamó Estados de Emergencia, Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México, que hablaba sobre los feminicidios y transfeminicidios, y que fue curado por Lorena Wolfer, María Laura Rosa, quienes son parte de Disidenta, y Jennifer Tiburcio. Entonces, lo que hicimos ahí, ellas llamaron a varias artistas, a 4, para que hiciéramos una intervención específica para el proyecto y nos asignaron espacios. Entonces, a mí me tocó la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, en donde pues todos estos lugares tienen que ver directamente con los feminicidios, ya sea en donde se cometieron, ¿no? O transfeminicidios, o en donde se encargan de impartir justicia, ¿no? Entonces, lo que yo hice ahí fue hacer un llamado a participación en donde podías hablar a un teléfono, te contestaba una grabadora y tú tenías que dejar un recado, como si se lo dirigieras a la Fiscalía, con respecto a su desempeño frente a los feminicidios y transfeminicidios, ¿no? Entonces, básicamente es una mentada enorme. Tomé todos esos testimonios y los convertí en una canción de salsa en colaboración con un músico. Y finalmente hice otro llamado a participación en donde fuimos a bailar la canción frente a la Procuraduría. Igual, para replicar el performance, pongo la canción y también pongo un micrófono en donde la gente pueda estar compartiendo lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Como para que también dé un poco más de vida al proyecto. Pero bueno, también lo interesante de esto es cómo empezamos a protestar y cómo empezamos a combatir ciertas cosas de maneras distintas a las que ya están establecidas. Y cuando ya están establecidas estas formas, como puede ser una marcha y un megáfono e ir a gritarle a la policía, ¿no? Pues la policía ya sabe qué hacer al respecto, ¿no? Ya sabe que o te toma la foto, o te puede abrir una carpeta, o te puede amedrentar, pero si bailas salsa todavía no sabe qué hacer, ¿no? Entonces le das la vuelta, entonces empiezas a utilizar códigos en donde la gente sí sabe que se puede hacer con salsa, que es bailar o usarla, pero la policía todavía no tiene los elementos para sancionarla, ¿no? Porque aparentemente y realmente pues es bueno, no pasa nada, pero se la estás mentando, entonces como que los descolocas, porque sí es una mentada, o sea, sí es, el coro sí es, hagan su pinche trabajo, ineptos de mierda, ¿no? O sea, entonces sí descolocaba bastante. Después, en 2019, en el 8 de marzo, se puso la antimonumenta ahí frente a Bellas Artes, ¿no? Que fue un momento maravilloso, francamente, que estuviera ahí, que sigue, pero que también esta imagen es de la Marcha del Silencio, que fue convocada por madres de víctimas de feminicidio, y fue en septiembre. Entonces también como que había un asunto de necesitamos empezar a crear otras formas de protesta, que no sea solamente la marcha, ¿no? Empiezan como que también las madres a desmarcarse un poco de que si la pinta, ¿no? O de otras maneras. Más adelante, el 16 de agosto, o sea, digo más adelante, antes de eso, el 16 de agosto de 2019 pues, se hacen estas pintas famosas en la Victoria Alada, o el Ángel de la Independencia, ¿no? Y entonces todo el mundo ahí en la Ciudad de México y en diferentes partes del país pega el grito en el cielo y dice, no, ¿cómo pueden estar transgrediendo los símbolos patrios, ¿no? Casi, casi. Y entonces,
justo por eso en septiembre hacen una marcha del silencio, ¿no? Como para desmarcarse de eso, las marchas, pues. Pero es el primer momento en donde se empieza realmente como a escalar y a cambiar la manera en la que se está protestando, ¿no? Afortunadamente tuve la invitación secreta, se puede decir. Nos invitaron a unas cuantas fotógrafas feministas a hacer un registro de de todas las pintas que estaban ahí en el monumento antes de que lo quitaran, cuando estaba tapiado. Entonces igual se puede ver acá que está tapiado. Nos metimos a pseudo escondidas y entonces habíamos unas cuantas con un buen registro, ¿no? Y de ahí, pues bueno, surgieron unos dípticos que, como no considero práctica social, no los estoy metiendo dentro de la presentación como tal, como proyecto, pero sí son durante la marcha del 16 de agosto y el después, ¿no? De las cosas que quedaron en el monumento. Esta igual es en la Glorieta de Insurgentes, que se rompieron pues, todos los vidrios y demás del Metrobús, y que fue parte como de las más fuertes de la marcha. La quema de la estación de policía sobre la calle Florencia. Y pues inevitablemente nace el Memorial para Lesbi y las Víctimas de Feminicidio, ¿no? Que surge a partir de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, en donde le pide a la Procuraduría, ¿no?, de cierta manera reparar todo lo que hicieron mal con respecto al caso de Lesbi y destinar un dinero para algo cultural. Entonces la familia junto con el grupo de acompañamiento decidieron que iban a hacer un memorial. Entonces hicieron un llamado a participación y mi propuesta fue elegida. Entonces el memorial pues ahora vive dentro de la Fiscalía, ¿no?, que también es una respuesta a, ok, estar afuera, ¿no?, írselas a mentar, y ahora es necesario hacerlo desde adentro, tener como un pie dentro de la Fiscalía para estar recordando esto está mal, nos están tratando de esta manera, y también para estar visibles, ¿no?, en ese espacio que se supone que es de impartición de justicia y pues que no necesariamente lo hace, ¿no? Entonces este memorial tiene varios aspectos, ¿no? Entonces tiene una parte de texto, que es lo que estamos viendo proyectado, y eso va dirigido a quienes están en servicio público, entonces a quienes están dando seguimiento a los casos, en fin, a todos quienes están ahí recibiendo a la gente. Está un proyector adentro, que es lo que se ve hacia afuera, y también por dentro hay este mecanismo que está activado por una canica, que al presionarla puedes dejar un recado, ¿no? Entonces se va iluminando como si fuera este círculo en Instagram, ¿no?, como que va emulando, que va haciendo el registro de tu voz, y esto va dirigido a quienes estén ahí poniendo una denuncia o necesidad de ver un caso, ¿no? Entonces tiene esta doble función de hablarle a quienes se encargan de impartir justicia y a quienes están recibiendo o quienes buscan recibirla. Y para eso hice una serie de encuentros con familiares de víctimas de feminicidio para hacer como un primer recuento de qué es lo que queríamos tener allá adentro, ¿no? Cuáles eran las protestas, cómo visibilizar cómo habían sido tratadas, ¿no?, a la hora de hacer sus denuncias, y cómo habían sido los seguimientos de los casos, y también pues qué es lo que les hubiera gustado escuchar cuando ellas estuvieron ahí, ¿no? Entonces todo ese material lo registré en audio, después se transcribió para justamente estarlo escuchando, porque al entrar como a esta pequeña cabina, uno está escuchando en loop
todos estos testimonios que van dirigidos a quienes están ahí de manera presencial, o bueno, ya a la vez está esta proyección que va dirigida al personal, ¿no? Y se puede hacer de manera presencial el dejar otro recado que se va a una base de datos y se junta con todos estos otros relatos de las familias, ¿no? Y entonces ya se van sumando y quedando en un loop que se queda pues de manera permanente ahí. Y por otro lado, pues estos son todos los componentes tecnológicos, digamos, que se necesitan para hacer la pieza. Por otro lado, en el memorialfeminicidio.org, en esa página una se puede meter, dejar un recado en texto, digamos, dirigido también a las autoridades, y eso se va a subir a una base de datos y se va a proyectar en las telas que se ven en la cabina, ¿no? Entonces era una manera también de cómo hacemos, o sea, cómo dejar de centralizar todo en la Ciudad de México y hablarle como también al búnker, ¿no? O sea, esta fiscalía, pero que se pueda hacer una denuncia desde cualquier lado. Entonces, por eso tuvo esta salida y pues ahí sigue el memorial. Claramente no le interesa mucho a la fiscalía que esté muy activo, entonces no siempre está activo, pero esa es una bronca con la fiscalía, pero nos queda claro que si no lo quieren es que estamos haciendo, bueno, estoy haciendo un buen trabajo. Entonces eso es por ese lado. Y bueno, nada más quería como justo, pues ahora en donde estamos, cuando fue el feminicidio de Isabel Cabanillas, se hizo un llamado especial para que mucha gente pudiera enviar su protesta directa, y eso fue específico para, o sea, se hizo como un llamado, se podía reactivar, ¿no? A lo que voy es que es un espacio que se puede tomar por la gente y reactivar y dirigir hacia donde se quiera, ¿no? Entonces, sí es de cierta manera tener como ese pie adentro. Bueno, y fue inaugurado el 25 de noviembre de 2019 por la familia Lesbi. Ella es la mamá de Lesbi, Araceli Osorio. Y esa misma tarde, porque eso fue en la mañana, en la tarde fue la marcha del 25 de noviembre. Y entonces se siguió rompiendo todo, ¿no? Ya fueron otros monumentos, ya empezaron a haber quemas por otros lados, romper todas las estaciones que se podían. Y entonces cada vez más empezamos a ver estos muros, ¿no? Al gobierno le dio murallitis, ¿no? Y entonces dijeron, ya, de aquí somos, la estrategia de ahora en adelante es llenar todo de muros y tener a las Ateneas, ¿no? Que es este grupo policial de mujeres que realmente la única diferencia que tiene con el grupo policial de hombres es que ellas van a las marchas del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Fin. Sí, esa es la diferencia principal. Sí hay otros grupos policiales que tienen diferentes entrenamientos y demás que son más acotados a género, pero las Ateneas per se, esa es como la diferencia principal que tienen con los grupos de hombres, ¿no? Y entonces sale Trinchera, que justo puse esta imagen antes, porque ellas están en esa trinchera, ¿no? Entonces el gobierno está atrincherado y dije, pues nosotros también, pero de otra forma. Y para el Festival Tiempo de Mujeres, en el 2020, me solicitaron como alguna intervención y me habían pedido justamente esta imagen previa de Deconstruyéndonos, que esa, pues, de cierta manera, trinchera la querían poner en algún lado, ¿no? Me ofrecieron como, pues podemos hacer algo en el metro, y vimos que tú ya habías hecho algo previamente y queremos esa imagen, ¿no? Y dije, pues no, porque pues ahí ni que pintan las compas zapatistas, ellas no están en la Ciudad de México realmente, o sea, tiene que ser algo pues local. Entonces hice un llamado a participación para que estuviéramos pues, la mayor cantidad de personas diversas en lo que puedes unir y recopilar esa diversidad en un mes de producción, ¿no? O sea, me hubiese encantado traer a cantidad de personas,
pero creo que se logró bastante bien, fueron más de 100 mujeres jóvenes, niñas y bebés. Y la idea pues fue ponerla, está de manera permanente en un tren del metro de la Ciudad de México, en la línea 1. Y pues ahí el compromiso con las participantes fue: utiliza ese espacio como tú quieras, ¿no? O sea, el compromiso es que eso se ponga y que tú puedas escribirte, ponerte, decir lo que quieras con esa representación, ¿no? Y todas las sesiones fueron colectivas, entonces la idea era como crear estos espacios de vinculación temporales, ¿no? Todas intercambiaron contactos, escribieron, hicimos como una reflexión conjunta de por qué estaban ahí y bueno, pues ahí como que sí se pudo hacer un poco de cohesión, aunque fuera muy efímera, ¿no? Pero siempre trato que en los proyectos sí haya eso. Entonces pues por ser de un mes solamente de producción, que fue una friega, no duraron más, pero si hubiera sido así, si yo hubiera podido, lo hubiera hecho mucho más largo. Por ejemplo, los talleres de Construyéndonos duraron como un mes, ¿no? O sea, como de fines de semana, de estar haciendo diferentes reflexiones. Entonces ahí sí hay como un nivel de incidencia mucho más directo que puedes tener por seguro, ¿no? Porque también la gente te da esa retroalimentación a la hora de hacer los talleres. Y estas mismas imágenes las pusimos para el 8 de marzo del 2020 en la Glorieta de Insurgentes, en donde hay estos pilares que sostienen las plataformas del Metrobús, que en 2019 fueron completamente, se rompieron todos los vidrios, ¿no? Que es lo que vimos previamente. Y me pongo ahí porque también quiero acotar que me parece muy importante ser parte de los proyectos, no solamente como por ser parte de las historias que una crea, pero también por saber qué es lo que le estás pidiendo a la gente, ¿no? Siempre. O sea, si es el relato, tú también dar un relato y con la misma profundidad que lo estás pidiendo. Si es poner tu imagen, no estás pidiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas estas que están en los pilares, que yo sabía que iban a estar rayoneadas, que les iban a hacer cosas y demás, no está ninguna niña, ninguna bebé, o sea, como que sí cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Y también decir, también en alguna de esas está mi mamá, entonces, pues saber qué es o sea, las imágenes también traen afectos, ¿no? Entonces, ¿qué le estás pidiendo a la gente? Siempre ponerte ahí me parece imprescindible. Y bueno, esta es una de las reflexiones de una de las compañeras que estuvo presente. Y llegamos también pues este es le dicen la tora, en realidad a este tren nuevo, este modelo, le dicen el toro, y entonces como le pusimos trinchera, ahora le dicen la tora. Pero hay una cosa en internet que se llama simulador BBE, que es una colectividad que es más que nada de jóvenes, de banda muy chavita, como de 18 años a 20, 20 y tantos, que se dedican a recrear, o sea, simulan, ¿no?, todos los trenes que están en la Ciudad de México, o sea, todo el sistema de transporte colectivo, metro. Entonces me pidieron que les compartiera trinchera para poder hacer sus mini trenes y hacer sus simuladores en línea, porque les parecía muy necesario que hubiera una representación también de morras ahí. Entonces es como esas cosas que son muy bellas, ¿no?, que una no sabe que existen hasta que van saliendo en colaboración con estos proyectos, ¿no? Luego, bueno, nota maravillosa de trinchera, que era como el proyecto más choncho que había yo hecho hasta el momento, ¿no? Iba a ser de velado con un montón de gente y demás, y que la pandemia. Pero aparte de esto iba a ser, el Festival Tiempo de Mujeres era como del 8 de marzo en adelante, varios días, y entonces como que sí iba a caer dentro del festival, ¿no? Y íbamos a hacer una inauguración chida y todo, íbamos a ir todas juntas, nos íbamos a tomar una foto, en fin.
pero sucede que íbamos a inaugurar un jueves y el miércoles en la noche hubo un accidente en uno de los trenes de la línea 1, que afortunadamente no era pero hubo personas fallecidas, o sea, estuvo muy fuerte, entonces pues, no salió, obviamente, yo no quería que saliera, ¿no? Iba a parecer que se iban a lavar las manos con esto, entonces dije, no, este tren no sale. Y después cayó la pandemia y entonces eran los primeros meses y entonces en algún momento de la vida salió, una amiga me mandó una foto, así, ah, mira, ya salió, yo ni sabía ni me enteré, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue como la pandemia que cebó la inauguración y como esa parte de trinchera, pero ahí sigue. Y en respuesta a eso, creé un proyecto que se llamó Arma Arte de Construcción Masiva, que era buscar establecer relaciones con personas de otros lados del mundo para ver cómo estaban, bueno, qué tipo de proyectos traían, ¿no? De arte activista específicamente. Entonces, me subí al tren de las entrevistas por Instagram, claramente. También hice el TikTok, como todos. Pero justamente, como que a mí lo que me traía la pandemia era esta, obviamente, necesidad de conexión, pero dije, bueno, ¿qué hago con este tiempo en donde no podemos vernos? Pues voy a empezar a hacer conectes para que cuando podamos salir, pues me pueda ir yo y puedan venir compas de diferentes lugares. Entonces me parecía muy importante hacer esta relación con diferentes continentes. Entonces la idea era ir como que saltando de continente a continente de manera mensual y dar la vuelta, ¿no? Para no quedarse siempre como en el mismo lugar. Y llegó octubre y se puso todavía más difícil la pandemia, entonces lo dejé en pausa, ese proyecto. Pero también creé el proyecto, el Taller Arte, Arma y Construcción Masiva, que así justamente le puse, ¿no? Que es el que ahora facilito a través de Disidente. Pero nació como de manera autogestiva, porque pues, si haces proyectos de práctica social en espacios públicos, ¿no? Comunidad y tal, pues en plena pandemia no había chamba, ¿no? Entonces fue así de, pues nos vamos a internet. Y en el 2021 pues continuaron las protestas, la poli cada vez más respondía frente a las marchas y el Estado empezaba también a meter diferentes estrategias, ¿no? Entonces empezamos a ver todavía más, si ponen más muros, más los quitamos, ¿no? También hay algo que me parece muy importante mencionar es que pues, en la Ciudad de México tenemos una colectividad que se llama Marabunta, ¿no? Que lo que hacen es defender la vida. Esa es como la consigna de Marabunta, defender la vida de todos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, están defendiendo a las polis porque la banda les está tirando piedras, martillazos y demás, ¿no? Pero creo que el tener a Marabunta es imprescindible en la Ciudad de México porque permite muchas cosas. O sea, por ejemplo, la apuesta del Antimonumenta fue realmente una gran ayuda al tener a Marabunta ahí porque están tremendamente bien organizadas, tienen mucha condición, hicieron prácticas antes, ¿no? Entonces, Marabunta no solamente apoya el movimiento, sino que también hace videos de las violaciones que puedan haber a derechos humanos. Entonces en 2021 ya siguen con su murallitis y se van quitando. Y se empieza a ver cada vez más cómo llega el fuego así al Zócalo capitalino y que ya empiezan a haber pues más confrontaciones, ¿no? Y entonces empiezan a poner muros, pero desde las calles, o sea, ya antes era como en el puro Zócalo, empezaron a poner, ya empiezan a poner, pero desde así, todo Reforma, que es una de las avenidas principales, ¿no? Y empiezan a surgir cada vez más bloques negros, o sea, más personas que se unen al bloque negro, cada vez más. Y por lo tanto hay más cosas rotas, ¿no? Las confrontaciones son mucho más directas, hay gas ya siempre, inevitable, ¿no?
empiezan a haber un montón de encapsulamientos. Y en 2021, algo que fue maravilloso, fue que justamente le habían comisionado, o bueno, ahí estaba Cristóbal Colón, ¿no? La imagen, la escultura de Colón en este Paseo de la Reforma. Entonces se dijo, eso se tiene que quitar, no es posible que todavía tengamos a Colón, estamos en el año 3, ¿o qué está pasando? Entonces quitaron la escultura y la habían comisionado a Pedro Reyes, que es un artista pues ya muy establecido, ¿no?, aquí en el país, que hiciera una escultura pues de las mujeres indígenas y demás. Entonces eso caía en el colonialismo puro y duro, y entre que la comunidad artística mandábamos cartas y decíamos que no y tal, y se hizo un revuelo, las compas feministas dijeron con permiso, traemos nuestra escultura, se van al carajo, y pusieron la antimonumenta y la nombraron la glorieta de las mujeres que luchan. Y entonces esa sigue ahí puesta, está en disputa, y hay un montón de estira y afloje con el gobierno para poder dejarla, ¿no? Pero ha sido como uno de los logros porque sí ha creado un espacio que se usa. Entonces, esta, bueno, pues no es como un proyecto de práctica social, pero sí tiene muchos aspectos de lo que puede ser un proyecto de práctica social. Bien podría haberlo sido, ¿no? O sea, porque lo que hace es activar un espacio. O sea, la gente, las compas, sí hacen ahí ruedas de prensa, sí se juntan a platicar, sí de repente se cierra la calle sobre Reforma y se proyectan películas que tienen que ver con el movimiento, ¿no? O sea, sí es un espacio vivo. Y eso es muy bello, ¿no? Y también es como un tipo de memorial para las víctimas de feminicidio. Y en ese mismo año pues surge Disidenta, Comunidad de Prácticas Sociales y Saberes Feministas. Yo ya con este taller, y bueno, por mucho tiempo he dado talleres y laboratorios en otros lados, pero era como, voy a condensar todo esto, ya le puedo dar forma, y junto con otras compañeras dijimos, necesitamos sostenernos económicamente, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como un espacio pedagógico juntas, ¿no? Surge Disidenta y bueno, pues empezamos a cambiar. Tenemos ahorita ya un programa más establecido, que es el programa de Arte, Activismo y Saberes Feministas, que estamos facilitando por 5 meses al año. Lo hemos estado haciendo 2 veces al año, probablemente el próximo sea solamente un programa, pero bueno, la idea era justo ir creando este espacio para la práctica social, ¿no? Que es este no lugar que por mucho tiempo hemos habitado como desde los márgenes quienes nos dedicamos a esto, porque es o demasiado activista y entonces mejor métete a una ONG, o es demasiado artístico y entonces no vas en la ONG, tienes que irte al museo, ¿no? Pero realmente no estás en ningún lugar. Entonces ahorita ya se empieza a socializar cada vez más, que sí tiene incidencia, pero ¿cómo medimos esa incidencia, no? Y tiene todo este revuelo, pero ahorita estamos con disidenta.com, les invito profundamente a que nos sigan. Estamos haciendo una archiva de arte de práctica social latinoamericana, ¿no? De todas, de compañeros, así que estamos haciendo nuestra propia historia, escribiéndola, haciendo nuestra archiva, y también estamos haciendo proyectos de práctica social desde nosotras, ¿no? Y este es 2022, todas esas son bloque negro y ese nada más es un bloquecito, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van surgiendo todos estos bloques negros, que son los que tradicionalmente como rompen y pintan y demás, pero que no están conectados entre sí. O sea, no es que haya una organización real, sino que empiezan a surgir por muchos lados, ¿no? Y eso también trae un desbalance y una fractura del movimiento, ¿no? O sea, para mí esta imagen también simboliza una fractura de los movimientos, de los feminismos en la actualidad, que aparentemente se ve como una masa como unificada, pero justamente no lo es, ¿no? Y es algo que desde afuera no es tan comprensible, pero creo que como poder ver esa evolución sí te da esa perspectiva de decir, hay muchos, pero por ejemplo,
hay unos bloques negros que cuando vas y quieres tomar una foto, o sea, yo siempre pregunto, pero es así de, no, al bloque negro no se le toma foto, ¿no? Y literalmente te volteas y hay otro bloque negro y todo es así, ¿no? Y esto es la foto y está así, ok. Entonces, sí hay como maneras de accionar muy diferentes. En fin, creo que es muy diciente del momento en el que estamos, ¿no? Perreo hasta abajo, claro que sí. En la marcha. Pero también las florecitas, ¿no? A las polis, es bellísimo. De hecho, en esa marcha, personas de Morena fueron con una buena cantidad de flores a darle sus flores a cada una de las polis, ¿no? Entonces ya tenemos estas marchas allá pues, masivas, ¿no? Pero en donde, a pesar de ser masivas y que dijeras, ay, bueno, ¿dónde están todas esas feministas, ¿no? El resto del año, ¿dónde están accionando? Es más una normalización y por lo tanto una neutralización del movimiento, ¿no? Entonces algo que parecería muy bueno, que venga un chingo de gente a la marcha, pues ya no lo es tanto, ¿no? Ni saben por qué el 8 de marzo, ¿no? Todas están de, ay, el 9 de marzo, no sé, es paro, y es así como, no, pues era el 8 de marzo, ¿no? Se instaló un 9 de marzo porque era domingo y no hacía sentido hacer un paro en domingo. Entonces hay una falta también de genealogías, una falta de entender cómo, de dónde, cuál ha sido la lucha, cómo se ha ido formando, qué cosas se han ido ganando, en qué momento, ¿no? Y entonces por eso también surge este proyecto que hice hace unas semanas en Guadalajara que se llama Poner el Cuerpo. Y en Poner el Cuerpo tenemos esta imagen, porque lo que les estoy trayendo así está nuevecito, ni siquiera lo he terminado, o sea, no he terminado de editar todo el audio, pero es un proyecto justo en donde me parecía muy importante establecer una conversación entre quienes ponen el cuerpo en el espacio público, ¿no? Como siendo testiga de todas estas y parte de todas estas marchas, decir, están las polis, estamos nosotras, ¿a qué chingados estamos jugando, no? O sea, porque yo ya voy a las marchas y veo a las morras bajando un poste, ¿no? En la última, en el 8M de ahorita, en el Zócalo, habían unas morras así bajando un poste ahí en el Zócalo, y yo decía, y bajas el poste y luego, ¿qué haces con eso? O sea, ¿eso qué? Y cada 2x3 las gaseaban, ¿no? Y dices, ¿está haciendo algo eso realmente? No, discúlpame, no. Estratégicamente, no. ¿Me parece que es necesario marchar? Sí, pero creo que están sirviendo nuestras estrategias, ¿no? O sea, creo que no hay una estrategia ahí. Me parece también muy interesante ver qué es lo que están pensando del otro lado, ¿no? Igual y sí cumplen la suposición de lo que yo pienso de ellas, pero nunca les he preguntado a las policías, por ejemplo, qué es lo que las lleva a ponerse de ese lado, ¿no? A poner el cuerpo ahí. Y menciono esto de las estrategias, no por quitarle peso a lo que se está haciendo desde las marchas, ¿no? Sino porque creo que es otra manera en la que media el patriarcado entre nosotros. O sea, estamos las feministas ahí poniendo el cuerpo, y están las policías, y entonces nos peleamos entre nosotras, pero quien realmente tiene el poder está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ahí haciendo? Poniendo el cuerpo, unas gaseadas y otras con riesgo de que les den un martillazo en la cabeza, ¿no? Me parece hasta un punto sin sentido, ¿no? Entonces, lo que hice ahí fue, me invitaron a hacer una residencia en un festival que se llama Trama, Mujeres, Arte y Cultura, que les recomiendo ampliamente. Está hermoso lo que están haciendo por ahí. Y empecé una interlocución entre mujeres policías y activistas feministas en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Para ver cómo se perciben, para ver qué otras cosas se pueden hacer. Me parece que las conversaciones difíciles son las que tenemos que estar teniendo en estos momentos, ¿no? No simplemente decir voy a ser completamente radical y yo nunca voy a hablar con la tira, y no tienes que hacer tregua, pero sí me parece importante saber qué carajos están pensando de ese lado, ¿no? Y también que entiendan qué está sucediendo de este lado.
Entonces, empecé a tener como sesiones con un grupo de Ateneas, que son específicamente pues, este cuerpo policial, y con un grupo de activistas que querían participar. No todas querían participar, claramente, y no todas querían ser reconocidas por sus compañeras, no las policías, sino las activistas, ¿no? Entonces también ahí hay un feministómetro metido muy fuerte, de ahí una penalización si hablas con el poder, ¿no? Que a mí, francamente, que me digas que esa Atenea que está ahí tiene el poder, pues no. O sea, sin embargo, sí es parte de una institución y tiene sus responsabilidades, ¿no? Pero bueno, entonces tuvimos varias sesiones por Zoom para ver cómo se estaban percibiendo, se intercambiaron cartas, preguntándose qué estaban haciendo, o sea, por qué están ahí, ¿no? Las activistas las escribieron el 8 de marzo y después de la marcha, entonces pues, estaba caliente el asunto, ¿no? Y las Ateneas respondían el 9 de marzo y así se empezaron a mensajear. Ya cuando llegué yo a Guadalajara, nos reunimos de manera presencial para seguir como problematizando, pero hacerlo de manera paralela, ¿no? Hasta llegar al punto en donde pudimos juntarlas y las puse como en un espacio oscuro, no se veían, tenían una cortina de por medio, espacio oscuro, como controlado, en donde tenían una grabadora enfrente y la idea era que pues con toda esta reflexión previa pudieran ya traer a la mesa pues algo más profundo, ¿no? De lo que se pueden preguntar o qué es lo que las separa, qué es lo que las une, si es que hay algo que las une, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de 10 encuentros, porque fueron 10 parejas, y todavía estoy editando pues estos audios que duraron 1 hora y media cada uno, entonces pues es un montón de material, pero me pareció como muy enriquecedor, ¿no? No solamente para mí y a quienes estamos escuchando estas pláticas, pero para quienes estuvieron ahí pues también poniendo el cuerpo, ¿no? Porque era esa idea. También pues se tuvo cuidado de que no se juntaran, de citar las adhesoras, tanto a policías como a las activistas para que no se vieran, ¿no? Y como guardar la integridad de cada quien. Sin embargo, pues sí, siempre hay como los estanteos, ¿no? Que si en algún momento una quiso llegar antes y entonces vio a la otra, o que de repente una patrulla se quedó afuera, ¿no? O sea, como cosas que dices, oh, eso ya no estuvo chido. Pero bueno, me pareció que fue un ejercicio muy interesante porque, por lo menos con las activistas, con quienes ya tuve como por una sesión de cierre, vamos a tener 2, pues sí se mostraron como muy decepcionadas de lo que escucharon, ¿no? Como decir, pues no hay tanta conciencia ahí, ¿no? Cosas que ya sabíamos, pero por lo menos ahora creo que ya podemos poner el dedo en dónde no hay conciencia y en dónde sí, o por qué la gente está ahí, ¿no? Y por otro lado, sí tener mucha más información de cómo percibimos y cómo nos percibimos, ¿no? Todavía falta tener esa conversación con las policías, pero creo que de ahí también todavía pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, algunas de las activistas forman parte de unas colectivas que están luchando contra la violencia vicaria y les interesa mucho hacer esa conexión real, o sea, de hablar con las Ateneas, porque las Ateneas son quienes probablemente vayan a atenderlas en algún momento, entonces sí quieren tener esa relación directa, ¿no? Entonces, creo que es, por otro lado, por ejemplo, ¿qué les da a las policías, ¿no? El tener este contacto, es decir, o sea, saber a qué se atienen, ver, por ejemplo, que muchas de ellas, de las policías, mencionaban que estaban muy enojadas porque pues se sienten muy vulnerables, ¿no? Y entonces de este lado dices, con ese equipo, pues ¿cómo te vas a sentir vulnerable, no? Pero ya platicando con ellas y viendo cómo está, dices, ah, mira, sí puedo entender. No justifico cómo te comportas al respecto, pero puedo entender, ¿no? Una de ellas, o sea, unas compas feministas, por ejemplo, estaban hablando de, sí, yo el otro día vi unas Ateneas y estaban afuera de X lado, ¿no? Con su uniforme y estaban fumando y estaban como súper amedrentadoras, ¿no? Y tienen esta posición, pues como que se paran así, ¿no?
pues, no está chido y siempre son como altaneras, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a una de las ateneas que había ido ahí a los conversatorios, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué te paras así? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, me decía, pues es que nos hacen formarnos todo el día, ¿no? Lo que hacemos es aprender a formarnos, o sea, 700 veces al día. 1, 2, nada más el chaleco pesa 14 kilos, más la bolsa que traigo acá, más el arma larga, tengo 20 kilos encima, y lo que te enseñan es a estar balanceando tu peso, porque si yo tengo los brazos para abajo, me canso muy cabrón, ¿no? Entonces, si me lo agarro así, es mucho más cómodo para mí, ¿no? No que eso le quite el que sí sea una pose que amedrenta, ¿no? Pero también entiendes que la otra, si tiene cara de mala, está seria, ¿no? Yo, Serrucha, cuando estoy seria, tengo cara de mal viaje, ¿no? O de enojada, me lo han dicho. Entonces lo puedo entender, ¿no? Dices, chale, ella está parada y no está haciendo nada, según ella, ¿no? Y el resto del mundo la percibe, pues ya está con miedo, ¿no? Y por otro lado, entiendo que si todo el tiempo estás con este armazón puesto y el día de la marcha, porque en Guadalajara les quitan el uniforme, digamos, o sea, el chaleco, si los quitan y no las mandan con armas ni nada, y ese día en donde la banda va a venir con un martillo y te va a echar piedras, tú sales sin nada, ¿no? Pues claro que te vas a sentir vulnerable. Y vas a responder frente a eso, ¿no? Entonces, en fin, creo que es interesante como ese diálogo simplemente, ¿no? Y qué posibilita ese diálogo, qué posibilitan, por ejemplo, lo que posibilitan estas marchas ya enormes es la normalización y neutralización del movimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer por otros lados, no? Y de qué manera también podemos empezar a, no diría yo como medir esta incidencia, porque eso es más como de ONG, ¿no? De exactamente cómo va a ser. Pero sí hay algo muy poderoso, que por ejemplo con este proyecto, el querer crear un espacio vulnerable de cierta manera, pero controlado, ¿no? Entre espacio seguro pero vulnerable, ¿no? O sea, porque estar en la oscuridad con alguien que no conoces, que es tu agresora de ambos lados, percibida, ¿no? Pero controlado pues, por mí, porque te estoy diciendo que es un espacio seguro y que yo te voy a cuidar y demás. Es también como de cierta forma lo que yo sentí cuando estaba en este proyecto de Spencer Tunick, ¿no? Te voy a poner en este espacio y yo me voy a encargar de que tú puedas estar en una situación vulnerable, pero que no te vayan a vulnerar, ¿no? No te vayan a vulnerar más allá de lo que yo te estoy acotando, ¿no? Dando ese espacio. Entonces, por eso fue tan poderoso para mí ese proyecto de Spencer Tunick. Independientemente que ese mismo proyecto se salió de control porque gato, en fin, sí, que ni me voy a explayar al respecto, pero se salió de control y todo mal ahí. Pero por ese pequeño momento creo que fue tremendamente poderoso, ¿no? Y sí lo mencionan las compas activistas que acaban de ser parte de esto, ¿no? O sea, me decepcionó pensar que no podemos construir tanto juntas, pero sí me cambió algo que todavía no acabo de acomodar, ¿no? Que es esta incidencia que no se puede medir necesariamente, pero que muchos años después sigue dando frutos, ¿no? Y te va moviendo de lugar. Entonces, pues me gustaría como abrir a que ustedes, puedan compartir lo que les nace de esto que yo les he estado mostrando, pero también pues qué otros atisbos de posibilidad ven ustedes aquí. Porque creo que sí hay, es de lo que hay que agarrarse, ¿no? Estábamos comiendo, León y yo, y estábamos justo hablando como de cómo te vas poniendo estos, cómo vas construyendo tu camino, ¿no? O sea, al final de cuentas, hacer proyectos de práctica social es por necesidad, no por gusto, ¿no? Y también eso lo decimos mucho en Disidenta, nadie quiere estar aquí hablando de feminicidios y transfeminicidios y muerte y dolor, ¿no?
sino es una necesidad porque es la manera en la que respondemos al mundo y la manera en la que podemos abordar pues tanta tristeza y tanto desastre, ¿no? Entonces, eso, me gustaría como abrir a que compartieran cuáles son sus atisbos de posibilidad, qué cosas sí les han movido a decir se puede vivir de otra manera.